Bravo, maestro Paco Cruz, te advierto. Ya llegó el maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder. Por cierto, hay que revisar el apartado de Martita Sagún de Fox, ya que estoy hablando de Vicente Fox, o de Margarita Zavala, ahora que le quiero hacer planteamientos a la presidenta. Ayer, pues no quise mancharme, pero traigo ahí un tema pues, que quiero abordar con la presidenta sobre los expresidentes, las damas del poder, el más reciente libro del maestro Paco Cruz, García Luna, el señor de la muerte, regáleselo a un amigo panista que tenga por ahí desbalagado para que conozca la perversidad del que fuera el superpolicía de Felipe Calderón. Libros de referencia más vigentes que nunca, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Recuerde que a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, se encuentra el maestro Paco Cruz en sus videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Y aprovecho para recibir también al maestro Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, que hay que respaldar con todo también. A la 1 de la tarde, no apto para cínicos, ahí está Jaime Gildi y la información honesta, sus opiniones a veces también controversiales, pero pues de eso se trata, que no nos quedemos callados, no apto para cínicos a partir de la 1 de la tarde. Y bueno, mi querido Jaime y Paco, advierto, hoy traigo ganas de controversia, hoy quiero que dejemos la víbora chillando, porque ayer no esperaba que mi comentario sobre el 71% de la encuesta de las Heras llevara a la presidenta a burlarse de la oposición, a dejar en la lona a los odiadores de ella y de Andrés Manuel López Obrador, etcétera, etcétera. Yo nada más quería que reflexionara sobre los intentos polarizadores de esos, como la perrita de Trump. Mi querido Paco Cruz, ¿cómo estás? Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Jaime Hernández, buenos días. Espero que te vengas tan afilado como Yago Batusay. Fíjate, Vicente, es que tenemos una serie de temas ahí. Ahí está la baraja tendida, pero deja empezar por el tema Usted principal. sírvase, maestro, usted sírvase. Primero por la perrita de Trump o la gatita de Trump, que ya es el nuevo apodo de Alejandro Moreno Cárdenas. Pero fíjate, bueno, construyó o ha construido o intentado construir a Ricardo Benjamín Salinas Pliego una red digital impresionante, una red mediática impresionante. Y de pronto un grito de insulto de 15 segundos, porque no dura más, 15 segundos en el que se capta el momento exacto para increpar a Ricardo Salinas Pliego, se vuelve viral. Y pasan 5 días y eso no se ve cómo se pueda resolver, pero eso es porque eso debe decirle a Salinas el ánimo en el que está en los electores mexicanos. Digamos que ya va a ser un apodo, la perrita de Trump, no se lo va a quitar. Ese insulto muestra lo que es Salinas Pliego. ¿Qué es eso? Aquí lo hemos hablado, cuánto colaboró o ha colaborado para las campañas políticas de Donald Trump? Más o menos unos $600,000. Yo me pregunto, y Jaime que ha cubierto Washington, si $600,000 le van a quitar la perrita de Trump. Es un insulto que va a quedar como tendencia para la historia, ¿eh? Y si es candidato de independiente o de la oposición, que es lo más natural, a la presidencia de la República, ¿se acuerdan del insulto de Vicente Fox a la Bastida? Sí. La Bastida le decía, mandilón, no se le quitó nunca en una campaña presidencial. Bueno, pues es lo mismo El apodo es una percepción de ciertos sectores, ciertamente, pero los que comulgan con Morena, que son, pero Ahí te va, mayoría con mucho. ahí te Sí, va sí, Vicente. una pregunta meramente periodística, Paco. Una pregunta sincera. Si un periodista entrevista a Ricardo Salinas Pliego de ahora en adelante y no le pregunta
sobre la perrita de Trump, podríamos decir que es pues un periodista arrastrado, ¿no? Un periodista pagado, que la entrevista está a modo, porque no hay forma de evitar el tema con Ricardo Salinas Pliego. Vicente, pero no hay forma de que dejen pasar a un periodista independiente. Salinas Pliego está acostumbrado a que se le arrastren los periodistas. Hay que ver a De la Micha y prácticamente todos los que trabajan con él. Jorge Fernández Menéndez, ¿tú crees que se va a atrever a hacer esa pregunta? No, la perrita de Trump es un insulto que llegó para quedarse, que llegó para decirnos lo que piensan los mexicanos de la derecha y la extrema derecha de este país. Y esos periodistas van a ser sumisos con Ricardo Salinas Pliego. No lo van a cuestionar, no nada. Bueno, ve la arrastrada que se puso Vicente Fox Quesada. Prácticamente este hombre que es un lunático, un demente, se le fue a poner de tapete. Se le fue a poner de tapete. Eso es lo que debemos esperar en los próximos meses y años, ver si logra despuntar Salinas Pliego a una candidatura presidencial. Todo el mundo en la derecha se le va a tender de tapete a Salinas Pliego. Claro, va a haber algunos sectores que no, pero todo el mundo se le va a tender. El PAN no tiene candidato. Todos están vinculados a casos horrendos de corrupción, a violencia. Nada más hay que ver, mire, estabas hablando de Andrea Chávez y esta arrastrada que le da a María Eugenia Campos Galván. Sí que es una de las precandidatas, no lo digo yo, lo dijo Jorge Romero Herrera. Ahí está Maru Campos. No se trata de los 2.500 millones de pesos que le han dado a la prensa para hacerle imagen a Maru Campos. Se trata de que Chihuahua es uno de los principales corredores para la producción de tráfico, la producción de drogas, producción y tráfico de drogas. Es uno de los estados más violentos de este país. Es un estado que no ha podido revertir esa imagen en el rubro de homicidios, por ejemplo. La delincuencia organizada está ahí como Pedro por su casa. Los delitos con violencia, delitos con armas de fuego, miedo a la violencia que hay en el estado de Chihuahua. Es decir, Chihuahua se ha colocado por encima de algunos estados que son violentísimos, Quintana Roo, Morelos, Sinaloa, por encima en condiciones de paz en este país. Así que es uno de los peores estados. ¿Cómo se lo quita? ¿Esa mujer qué le va a decir va a competir con Salinas Pliego? Claro, a Salinas Pliego es un ladrón abiertamente. Abiertamente, él nos ha vendido espejitos, pero si analizamos cómo hizo su fortuna, nos vamos a dar cuenta que lo hizo a través de qué. Primero del narcotráfico, no lo digo yo, Jaime Hernández, ahí tenemos su primera plana de Excelsior con Carla del Ponte. Lo dijo ella. Dinero del narcotráfico. Y luego, ¿cómo ha hecho su fortuna Ricardo Salinas Pliego? A través del chantaje, la extorsión, los acuerdos oscuros bajo la mesa con los presidentes de la República, empezando por Salinas, Cedillo, Vicente Fox, ahí está el chiquihuitazo. Entonces, es un hombre que tiene todo un pasado pesado, un pasado muy vulgar, que es lo que vamos a ver, pero todo mundo con todo eso se le va a tender de petate. De petate, ¿por qué? O de alfombra, como quieran decirlo. ¿Por qué se le va a tender? Porque igual no hay nadie, Vicente. No hay nadie. Cuando tú ves al PAN, ves una pobreza de precandidatos presidenciales. Pero igual si ves al PRI, hay otra pobreza de precandidatos presidenciales. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues a ir con la perrita de Trump, y no importa que sea la perrita de Trump, va a ser su perra. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Y eso qué sacó Ceci? ¿De dónde sacó eso Ceci? Perdón, maestro. ¿Y eso, Ceci? Ese suena a Yago Batusay. Jaime, te está haciendo Ceci competencia. Pero no, mira, la verdad es esa. ¿A dónde va la oposición? Qué bueno que entramos con ese promo,
de la perrita de Trump, porque nunca se lo va a quitar Vicente y Jaime. Tenemos otros temas, pero ahí está el maestro Jaime, ahí los vamos a ir desmenuzando. Tenemos mucho tiempo, todavía una hora de aquí a que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero hay temas, incluido Irán y Estados Unidos, con ese preacuerdo. Vas arriba de una carta de intención, Vicente y Jaime, para empezar. O las declaraciones de Gavin Newsom, el gobernador de California, que dice aguas porque el Departamento de Justicia, usado por razones políticas, nos quieren pues despedazar a mí y a mi esposa. Y eso es gravísimo. Pero a ver, mi querido Jaime, déjame soltar así como las cartas en la mesa, dice el maestro Paco Cruz, ante los ladridos de Yago Batusay. No puede ser otro más que Yago Batusay, ese que presentó Ceci hace un rato a la hora de irse a la perrita de Trump. A ver, que suene Ceci, que suene, por favor. ¿Qué dice la perrita de Trump? ¿Cómo suena? A ver. Bueno, a ver, mi querido Jaime, lo que ayer creo que nada más era, perdón por la expresión, picarle la costilla a la presidenta para que expusiera esto de las eras de Motecnia, que es, si bien una encuesta, es una foto, una radiografía de los esfuerzos de la derecha, de la oposición, y la confirmación de que la oposición está moralmente derrotada y de que la derecha ha sido, pues no ha sido efectiva. Cuando Andrés Manuel López Obrador saca a 2 años de su retiro 70% de aprobación, cuando la presidenta recupera lo que dicen que había perdido por el caso Rocha Moya, cuando aparece, de acuerdo a de las eras de Motecnia, el PRI por encima incluso del PAN, pero Morena con el 44% y con los aliados el 52%. Esto es más, creo que da para un análisis más profundo, ¿no? Por eso le pedí a la presidenta una reflexión sobre los ataques polarizantes que no han servido para una chingada para la oposición y un llamado a la defensa de la soberanía que creo que es donde tiene eco y que da estos resultados. A ver, mi querido Jaime, además, ya sabes que como no hay línea, por donde tú quieras, ¿eh? Yo nada más propongo, usted dice, maestro Jaime Hernández. Pues, yo creo que, qué bueno que le arrimaste ayer a la presidenta estas encuestas. Y como buena, por Claudia Sheinbaum es una política con mucho colmillo. Y cuando tú le arrimaste este tema, bueno, ella lanzó o ahora sí que se pasó, sacó la pelota del estadio, bateando este tema como lo sabía hacer Andrés Manuel y como lo sabía hacer ella. Bien, ella ha dicho, bueno, para que vean, seguimos estando en el ánimo del pueblo de México, incluso yo la gané por un punto, Andrés Manuel. Esto con tono divertido, ¿no? Más que otra cosa, porque ella admira profundamente al presidente de México. Pero déjame decirte que yo creo que estas encuestas, más que revelar las fortalezas de Morena y de la propia presidenta, lo que revelan es, lo que dejan en claro es el desfonde de la oposición en México. Literalmente se han colapsado la oposición en México. Y esto te demuestra una vez más hasta qué punto el proceso de transformación de México ha cambiado sustancialmente el rostro del mexicano. El mexicano ya no es un personaje que se deje llevar por lo que escucha en la radio, Radio Fórmula, TV Fórmula, por Televisa, por TV Azteca, por las primeras planas del Universal, ni por los llamados o los discursos de la oposición en el Congreso de México, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. El mexicano ya no se ocupa, ya no ocupa su atención en eso. El mexicano ocupa su atención hoy en día
en el crecimiento de la economía, en el aumento en la oferta del trabajo, el aumento del salario mínimo, las ayudas a la gente de la tercera edad, a los niños, a los minusválidos. En eso es lo que se está fijando el ciudadano de México. Yo, desde hace ya unos días he dicho que, y esto te da un poco la medida del cambio de la sociedad mexicana. Yo digo que la dignidad de la sociedad mexicana, la dignidad de la sociedad mexicana se mide hoy no tanto por lo que puede ver o escuchar o leer, se mide por lo que aquello que decide no mirar, no escuchar o no leer. Es decir, ¿cuántos testimonios hemos visto de gente que dice: "No, yo Televisa dejé de ver hace mucho tiempo, Azteca, no, pues, yo ya no compro El Universal, yo ya no compro Reforma, no, 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 ya no", ¿no? Y la inmensa mayoría de los ciudadanos ya se nutre básicamente de las redes sociales, siempre vemos a alguien con una, tableta, con un celular, informándose de lo que está ocurriendo en su país. Y esto te habla del cambio de fondo que se está experimentando. Y esto se refleja en la encuesta, porque podemos hablar, sí, de la popularidad de la presidenta, pero hay que hacer realmente extrapolar este resultado. ¿Por qué se da este aumento de popularidad? Claro, la presidenta tiene su mérito propio, pero la sociedad mexicana ya es una sociedad politizada, es una sociedad pensante. Yo creo que, el fenómeno, que esto formará parte de los ensayos y análisis, para la historia, que de hecho ya se pueden hacer. Programas como Sin Censura, que empiezan desde temprano, se han convertido en un fenómeno en que te aguijonea, ¿no? Te aguijonean, te hacen pensar, te reflexión, te estimulan, ¿no? Dicen: "Ah, chingado, yo no lo había visto, yo no lo había pensado de esta manera", pero cierto, ¿no? Entonces, este ejercicio cotidiano de las redes sociales, de programas como Sin Censura, que arrancan desde primera hora de la mañana, cuando la gente está preparando sus cafecitos, sus cosas para irse a trabajar, y mientras escucha Sin Censura, que la está obligando a pensar. Ya no es los programas de antes en que te decían: "El presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, entregó hoy unos diplomas a los niños de la secundaria, dijo hoy que el secretario de Educación Pública", que eran unos noticiarios aburridísimos, ¿no? Lo siguen siendo en el caso de Televisa. En el caso de Televisa, hemos visto cómo tenemos información de cómo una coladera en la avenida Circunvalación ha caído y un ciudadano se hizo daño. Televisa ha quedado reducida a reportar los baches, los choques, las manifestaciones, o sea, de aquella época que con Jacobo Zabludowski tuvieron la ambición de lanzarse Urbit et Orbi con Eco para cubrir convertirse en una especie de CNN, la competencia de CNN en español las 24 horas, pues eso fracasó, fue un fallido fracaso. ¿Por qué? Porque no entendieron que la comunicación tiene que ver muchísimo con contenido. Hoy en día, fenómenos como el de Sin Censura que empiezan a aguijonearle, te empiezan a hacer dar coscorrones para que reacciones, se han convertido en parte de este proceso de transformación. Y yo creo que también la gente, que antes, daba por sentado lo que le decía el PAN o el PRI, ahora disponen de una información que te muestran el alto contraste, es decir, mientras Televisa, mientras la radio, mientras los Loret de Mola, los Rivapalazos te dicen que Alito, líder del PRI, en los medios alternativos dicen: "Este es un ladrón, este es un criminal, este es tal y tal, y este es un montaje, y este es un intento de golpe de Estado". Y entonces, yo creo que estamos ante una realidad que ha modificado, radicalmente el punto de vista de los mexicanos, y esto se traduce precisamente en este respaldo, a Claudia Sheinbaum. No incondicional, no incondicional, porque ojo, el ciudadano de a pie no da hoy respaldo incondicional, ¿eh? Si fuera un respaldo incondicional, la presidenta tendría 100%, o sea, ¿no? Pero no, hay un margen que le dicen: "Señora presidenta, esto no me gustó, esto no me gustó",
este fichaje de esta señora o de este señor no nos gustó, ¿por qué defiende tanto a fulanito? ¿Por qué permite que los chapulines siguen entrando? ¿Por qué el caso de Sergio Mayer? ¿Por qué el caso así, no? Entonces, yo creo que es una sociedad mucho más informada y por tanto mucho más exigente. Y que una sociedad exigente ponga en el 71% a Claudia Sheinbaum es todo un logro de la presidenta, pero también de todos nosotros, es decir, de todos aquellos que hemos contribuido de alguna manera a la transformación. Yo sé que la victoria y los triunfos a veces son de muchos, ¿no? O de muchas personas y las derrotas son huérfanas, nadie reclama una derrota y cada quien nos vamos a poner en la medida de yo contribuí con la 4T, haciendo conciencia, haciendo pensar a los mexicanos. No, todos, entre todos arrimamos el hombro y estamos ante una nueva realidad. Yo desde hace tiempo sigo intrigado con una frase que me persigue y es una frase que dice que todos nosotros, nuestra mente sobre todo, es capaz de modificar la realidad. Mm. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Yo estoy convencido de que somos capaces de modificar nuestra realidad. Otra cosa es que unos no crean mucho en sí mismos, otra que vivan más que condicionados por el estado de su salud mental, están condicionados por los intereses que los siguen atando al pasado, al régimen pasado, ¿no? Y que siguen reaccionando a ejemplos, hay un montón. Carlos Alarraqui, Saco de Pus, La Mataviejitas, o sea, hay un chingo de gente que reaccionan en función de los intereses perdidos, de los privilegios perdidos. La mayoría de los mexicanos ya reaccionan en función de las conquistas ganadas en el terreno de la igualdad social, en el terreno de la educación, en el terreno de la salud, en el terreno de las libertades para manifestarte, para decir lo que se te pega la gana, que antes te llevaban a la cárcel, hoy ya no existe eso más. Ya no existe la represión en México. Ya mucha gente cuando llega a México, ¿qué es lo que dicen? Puta, qué chingonería de nación es esta. Tienen una presidenta chingoncísima, guapa, inteligente, con un gran carácter, la gente está feliz, ¿no? Todo eso se refleja en esta encuesta que tú, como siempre, querido Vicente, que eres colmilludo, le deslizaste a la presidenta para que la presidenta sacara la pelota del estadio. Me sorprende que haya dicho que no estaba, no le habían dado la información, a lo mejor porque llegó tarde de la gira, no sé, pero bueno, pues ahí se la pusimos sobre la mesa. Y no sé si ustedes, Paco, Jaime, leyeron este informe del Instituto Reuters para la investigación del periodismo en conjunto con la Universidad de Oxford. Creo que el año pasado, fue el año pasado, nos señalaban en Sin Censura y a su servidor como una de las fuentes confiables de información de acuerdo a este estudio. No me voy a poner no me voy a dar palmaditas en la espalda de acuerdo a este estudio. Y me llamó mucho la atención porque ahora hablan de los medios tradicionales, de los medios corporativos. Dice algo así, nada más para ponerlo en la mesa, ¿eh? El ecosistema informativo mexicano se encuentra sometido a la presión de la violencia constante contra los periodistas, la pérdida de confianza en las noticias y los retos económicos que enfrentan los medios tradicionales. Las redes sociales y de video dominan el consumo de noticias, lo que empuja a la prensa a adaptar los formatos, los canales de distribución y las estrategias de monetización al tiempo que experimenta con la inteligencia artificial. En 2025 el contexto político estuvo signado por las tensiones internacionales y los desafíos domésticos. Se habla solamente de México en esto que estoy leyendo. Desafíos domésticos de seguridad, incluyendo la intensificación de las medidas contra el crimen organizado por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Un episodio clave ocurrió en febrero de este año, la muerte del Mencho, líder
del cártel Jalisco Nueva Generación en el marco de una operación contra el narco y desencadenó una violenta reacción. Ampliamente cubierto, el caso puso de relieve algunas complejidades recurrentes de un entorno mediático en el que resulta a menudo peligroso ejercer el periodismo y el trabajo profesional compite por la atención en las redes sociales. Los videos de la gente estuvieron acompañados de una oleada de contenido falso y engañoso, lo que dificultó establecer una imagen precisa de los acontecimientos mientras se desarrollaban. La Mañanera del Pueblo, una especie de discurso público matutino heredado del anterior mandatario Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo un canal de comunicación fundamental para el gobierno de Sheinbaum, aunque ahora hay menos enfrentamientos y ataques a la prensa. No obstante, el ambiente laboral continúa siendo crítico. México registró el año pasado 9 asesinatos de periodistas. Es la segunda cifra a nivel mundial, solo por detrás de Palestina, según Reporteros Sin Fronteras. Además, otros 28 reporteros permanecen desaparecidos. Semejante nivel de violencia fortalece el efecto disuasorio sobre el periodismo de investigación, cubrir el crimen organizado y la corrupción resulta muy peligroso. Las redes sociales conservan su liderazgo como fuente informativa. Por esa vía, 2/3 de la población, el 66%, consumen noticias cada semana. Los medios tradicionales y los nativos digitales mantienen una fuerte presencia en plataformas como Facebook, YouTube y TikTok, y varios adaptan sus narrativas o reconfiguran sus contenidos. Los formatos audiovisuales son especialmente populares. La gran mayoría consume al menos un video informativo semanalmente. Spotify y en menor medida Apple representa una herramienta relevante para la distribución de programas radiales de larga duración y podcast diarios más breves como noticias de Televisa en más y las noticias del día MX de Infobae. Tras varios años de estabilidad, la confianza en las noticias ha caído 5 puntos porcentuales este año y se sitúa en apenas el 31%. Los creadores de contenido y los influencers de noticias desempeñan un rol importante en este contexto de erosión de la confianza en las instituciones. Para algunos usuarios son fuentes más auténticas y cercanas que los medios. Fíjese nada más lo que dice. Periodistas reconocidos como Carlos Loret de Mola de Latinus, Carmen Aristegui y Joaquín López Dóriga atraen una considerable atención en las redes, donde también han ganado popularidad los creadores e influencers que operan al margen de la prensa, algunos con afiliación política. Y sigo leyendo, es largo el estudio, pero me llama mucho la atención algo que se menciona en este estudio. A ver, déjeme ver si lo encuentro por aquí, nada más para ponérselo en la mesa a los maestros Paco Cruz y Jaime Hernández. Actitudes hacia la imparcialidad, dice. ¿Puede sobrevivir el deseo de noticias imparciales a las plataformas y a la polarización? Fíjense, el caso de México. A nivel mundial, la gente dice preferir noticias de fuentes que no tienen un punto de vista, solo la nota. Pero en México me llama mucho la atención. Contrario a lo que, por ejemplo, en Alemania, solo por mencionar un ejemplo, Alemania, el 64% de las personas dice preferir noticias de fuentes que no tienen un punto de vista. En México, solo el 20% no quiere puntos de vista, el 37%. Creo que en el continente americano, México es el país en donde la gente prefiere saber el punto de vista, la opinión de quien le está informando. Esto me llama mucho la atención. Ahora entiendo por qué la gente viene a Sin Censura, porque sabe que aquí no le vamos a dorar la píldora con que somos imparciales, somos objetivos, no tenemos opinión, solamente es la información. La gente, en otras palabras, en México busca la honestidad. Esto se los quería comentar, mi querido Jaime, mi querido Paco. Parecería a lo mejor tedioso para la gente que nos está viendo y escuchando, pero para el análisis es muy interesante. En México, de los países del continente americano, la gente prefiere que le informen con su punto de vista, que estemos claros nosotros en honestidad. A ver, yo pienso esto, es mi opinión, y tú decides si me ves o me escuchas. Me llamó mucho la atención, mi querido Paco. Nada más por no dejar
Porque además lo andan cacareando los medios como Milenio, que es uno de los medios más confiables de acuerdo a este estudio, pero también lo andan cacareando en la televisora de la perrita de Trump, que porque también son mencionados en el estudio. Mi querido Paco, voy contigo. Vicente, Jaime, aquí hemos platicado mucho sobre la prensa mexicana, pero por ejemplo, el problema de este estudio comienza con un problema. Cuando dice que Carlos Loret de Mola es un profesional, sí, ya te enfrentas a un grave problema, porque eso quiere decir que quienes elaboraron este estudio, si conocen la realidad de la prensa mexicana, se hacen patos, por no decir una grosería. Si no la desconocen, es gravísimo, porque la prensa en este país, en las últimas 6 décadas, se corrompió abiertamente. Y cuando tú calificas como profesionales a esos viejos periodistas, dices, cuidado, cuidado, nada más. Hace rato hablábamos de Maru Campos. Hay que ver cuánto dinero les dio Maru Campos y les ha dado 2.500 millones de pesos. El problema con este tipo de estudios es que son muy parciales. Yo conozco otros estudios de la Fundación Reuters, sí. Este no lo conocía, apenas lo estoy abriendo y lo estoy leyendo, pero el problema es ese. Cuando dicen, es como decir, Raimundo Riva Palacio es un periodista profesional, o Sergio Sarmiento. Entonces, este estudio ya se está parando en que los periodistas profesionales están de ese lado, y se olvida de la corrupción en la prensa mexicana. La prensa mexicana corporativa, o la vieja prensa, como yo le digo, sigue siendo una prensa muy corrupta. Sigue siendo una prensa sin confianza. Y si por algo cobraron auge las plataformas informativas, YouTube, TikTok, es justamente porque hay una prensa mexicana muy mentirosa. Dice, se debaten entre hacer esto y otro. No se debaten. La prensa mexicana históricamente ha sido corrupta, por lo menos de 1938 para acá. Eso no quiere decir que no haya habido periodistas decentes. Ahí está Manuel Buendía, Julio Scherer García, Miguel Ángel Granado Chapa. Sí había como prietitos en el arroz, pero generalmente, bueno, pues aquí hemos documentado el yate de López Dóriga, pero no es el yate. Él recibía millones para otras cosas por abajo del agua, formaban empresas. Es decir, si tú haces un estudio en serio sobre la prensa mexicana, tienes que hablar de la corrupción de Loret de Mola, de sus montajes. No se trata de un montaje, son cualquier cantidad de montajes. Si hablas con él, estás exponiendo el primer motivo de la corrupción de este país, en la baja credibilidad de la vieja prensa, aunque ellos digan que gozan de algo de credibilidad. Si estás hablando de él, estás hablando de corrupción. Y en ese momento ya no puede ser parte de un estudio así serio. Si tú lo das como periodista serio, pues podemos hacer un resumen de todos los inventos, montajes y las mentiras de Carlos Loret de Mola. Pero al lado vas a poner entonces ¿a quién? A Joaquín López Dóriga. Igual, y la historia de Joaquín López Dóriga como informador en este país es una historia de corrupción. Aquí hemos platicado cómo lo salvan Margarita López Portillo y Carmen Romano Nolk, la esposa del presidente López Portillo, cuando estaba hundido en el fango. Hemos platicado de cómo viejos periodistas trabajaban, por ejemplo, con Durazo Moreno y comerciaban droga abiertamente o la consumían. Y si hablas de Raimundo Riva Palacio, pues tienes que hablar del priismo pleno. Su padre, gobernador de Morelos, tíos de él, gobernadores de Morelos, todos vendidos al PRI, todos vendidos al PRI. El abuelo de Loret de Mola, un asesino, gobernador de Yucatán. No hay un estudio serio sobre esa prensa vendida, aunque tenemos un libro de la prensa, sobre esa prensa vendida. Y cuando el Instituto Reuters, que hace también, hay que decirlo abiertamente, tiene estudios bastante serios, pero cuando tú metes a Loret de Mola, entonces dices, algo está pasando. Entonces vamos a decir, Sergio Sarmiento es un periodista serio, cuando es la extrema derecha plena. ¿O vamos a decir que el Universal es un periódico decente? No, por favor.
Es una porquería. Si vamos a decir que TV Azteca es una televisión seria, entonces nos olvidamos de toda la corrupción de Ricardo Benjamín Salinas Pliego y de la gente que trabaja con él. Ayer hablábamos de cómo ellos incitan a la violencia. Entonces, hay una cuestión muy cuestionable cuando hablas de prensa seria y metes el nombre, para empezar, el nombre de Loret, porque entonces todos ellos van a ser serios y todos nosotros vamos a ser, ¿qué? Pues son unos improvisados. No entienden todavía por qué las plataformas como Sin Censura han ganado espacios y se han metido allí. Vamos a decir entonces que a Emilio Azcárraga Gallán y su papá, Emilio Azcárraga mismo, y su abuelo, Emilio Azcárraga también, eran decentes. La prensa mexicana moderna, esa vieja prensa que hablamos, la prensa corporativa, se levantó sobre cimientos de corrupción. Y este informe ha sido, es muy generoso con ellos. Si algo destaca a Televisa es la corrupción. Acabamos de ver, por ejemplo, hace poco este trabajo documental de Denise Dresser, que es su reportera serie, sobre el PRI, cómo ocultó toda la corrupción de Televisa. Es un trabajo sobre la muerte del PRI, cómo ocultó toda la corrupción de Televisa en este país. Así que ahí yo lo que digo es, no puedes hablar de un estudio serio cuando metes a Loret de Mola ahí, pero lo que sí es interesante para mí, yo digo, y que es los resultados que se ven. 2018, toda esa vieja prensa seria, profesional, prácticamente le daba el triunfo o a Ricardo Anaya o a José Antonio Meade, incluidas las encuestas de Loret de Mola, seguramente las recuerdan, le daban el triunfo a ellos dos. López Obrador no pintaba. Los únicos que promocionaban o por lo menos publicaban notas de López Obrador eran las redes sociales. López Obrador lo decía, benditas redes sociales. En el 2024 pasó lo mismo. Toda esa vieja prensa profesional le daba el triunfo a Xochitl Gálvez Ruiz. Aquí lo dijimos, pues va a perder por 20 puntos porcentuales. Entonces, para partir de eso tienes que decir, la prensa vieja es irrelevante. No importa lo que digan los estudios. Para hacer un estudio serio sobre la vieja prensa mexicana, tienes que conocerla desde adentro y tienes que conocer a un periodista, como el caso, no voy a hablar de mí, pero de Jaime Hernández, que diga, no, mira, la prensa, la corrupción de la prensa así está, es sólida. Pero yo me quedo con algunas cosas de esto que apenas estoy leyendo. Yo me quedo con que las redes sociales, no lo dicen ellos, pero lo decimos nosotros, conservan su liderazgo como fuente informativa. Por esa vía, 2/3 de la población, 66%, consumen noticias cada semana. Los medios tradicionales nativos digitales mantienen una fuerte presencia en plataformas como Facebook, YouTube y TikTok, sí, pero lo que no dicen es que no ha cambiado su forma de informar. Yo se los digo, pues yo soy fundador del universal.com.mx, sé cómo se hizo, sobre qué base se hizo, cómo opera, que sigue funcionando igual. Lo han hecho más bonito que cuando yo era subdirector y luego director, lo han hecho más bonito, pero sigue funcionando sobre la misma plataforma informativa, la de los Ruiz-Gili, ¿sí? Ruiz-Gili. Ili Ortiz, Ili Lanzuret, padre e hijo, o hijos e hija, que ahora es diputada Morena, por cierto, pero sigue funcionando sobre lo mismo. Reforma sigue funcionando sobre lo mismo, sobre la vieja prensa de derecha, un proyecto político, Los Soles de Vázquez Raña, hoy la familia de Mario Vázquez Raña, que murió hace un buen rato, los Vázquez Aldir de Grupo Imagen, siguen funcionando sobre la corrupción. TV Azteca funciona sobre la corrupción. Así, para hacer un estudio serio, yo digo, cuidado, hay que tener un periodista que conozca por dentro la corrupción del sistema. Y yo me quedo con que el liderazgo de fuente informativa lo mantienen ¿quién? Las plataformas digitales como Sin Censura, que aquí tenemos muchas. Y yo digo que en el futuro cercano, las plataformas digitales independientes o con un posicionamiento claro van a ganar todavía más relevancia y la vieja prensa va a quedar en lo que es desde 2018 y 2024 lo remarcó, la irrelevancia. Pero
ocultar la vieja. Mira, todos estos que pones se han hecho prácticamente millonarios, todos. Todos se han hecho millonarios en esa vieja prensa, incluso estos dos intelectuales de pacotilla, ¿no? Se han hecho millonarios. Uno con Carlos Salinas, el otro con Enrique Peña Nieto, y los otros más, bueno, pues yo te decía, López Dóriga, yo conozco su historia plenamente, y igual Jaime Hernández. Jaime Hernández ha contado cómo en esa ocasión ahí estaba borracho allá en el Vaticano, pero no se trata de sus cuestiones personales. El problema es que las cuestiones personales las cruzaron en esa línea de la ética y la decencia, y esa vieja prensa ni ha sido ética ni ha tenido decencia, pero Jaime tendrá muchas más cosas que decir porque crecimos en el mismo entorno, somos la misma generación, él vio la corrupción de esa vieja prensa por su lado, yo la vi por el mío y por el somos. Sí, y ahí sí digo a los dos, somos testimonios de la corrupción de esa vieja prensa. Jaime salió de este país por eso, para no enlodarse, y yo salí de este país justamente para buscar otras formas de subsistencia a través de la prensa, sin corromperme, Vicente y Jaime. Y qué bueno que lo estás mencionando, porque el tema de poner sobre la mesa este Digital News Report 2026, como le llaman, es solamente para el debate, porque estaba viendo que consideran corresponsal de guerra a Carlos Loret de Mola y le voló el copete a Jaime cuando dije corresponsal de guerra. Pero bueno, a ver, es la primera vez que las redes sociales y las plataformas de video se convierten a nivel mundial en la principal fuente informativa. Muy malas noticias para la televisión, para la radio y sobre todo para los periódicos. El 76% de la gente consume videos informativos online cada semana y la mayoría no recurre ni a Azteca, ni a Televisa, sino a plataformas como YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. El problema es que cuando se dieron cuenta, estas corporaciones pues empezaron a contaminar las redes sociales. Por eso hay que tener cuidado, mi querido Jaime. Pero por favor, arréglate el copete. Cuando dije corresponsal de guerra Loret, se te hizo así, se te movió el copete, mi querido Jaime. Pues yo básicamente coincido con el análisis del maestro don Francisco Cruz, te voy a decir por qué coincido. Los gringos, los ingleses dicen que siempre hay que tomar ciertos estudios con un granito de sal, ¿no? Es decir, con cierto descreimiento, ¿no? Aquí hay que tomar este estudio con 1 kilo o 2 kilos de sal. Y te voy a decir por qué. Para empezar, este es un informe torticero. Así. ¿Qué quiere decir torticero? Chueco, torcido. ¿Por qué? Porque manejan medias verdades con mentiras. Y ya eso a mí me da muchísima desconfianza. Y te voy a decir por qué desconfío. No es la primera vez que estos informes me llaman la atención y ya sé quiénes lo hacen. En este caso, el caso de México, el estudio ha sido elaborado por 2 supuestas expertas. La primera, María Elena Gutiérrez Rentería. María Elena Gutiérrez Rentería. ¿Quién es María Elena Gutiérrez Rentería? Es una egresada de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, que estudió administración y ahora se ha convertido en una experta de lo digital, da conferencias, pero es egresada de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. O sea, ustedes saquen sus conclusiones. La segunda, Tania Montalvo. ¿Quién es Tania Montalvo? Tania Montalvo ha tenido un recorrido interesante, pero es hija, es criatura de Animal Político. Ella formó parte, ¿te acuerdas tú, Vicente, Paco? ¿Se acuerdan de este experimento que surge de Animal Político de hacer trabajo de fact-checking en las redes? El sabueso, ¿no? El sabueso, todo eso. Bueno, ella es parte de ese equipo que fundó el sabueso, el tema del fact-checking, que un poco decía, si ellos dicen que esto es verdadero, pues es verdadero. Si esto dicen que es falso, ¿no? Se convirtieron en juez y parte
para decir quién estaba diciendo la verdad, quién era profesional y quién no. Bueno, yo tengo un problema aquí. Uno, el origen que es la Universidad Panamericana, que ya sabemos a quién pertenece, forma parte del grupo del Opus Dei. ¿eh? El Opus Dei controla la Universidad Panamericana. ¿Y qué es lo que busca el Opus Dei en México? Pues hacerse con las capas herodianas, ¿no? Los líderes políticos, los líderes de comunicación. El Opus Dei le gusta que entre sus líderes estén gente reconocida, Joaquín López Dóriga, etcétera, etcétera, ¿no? Para que se den una idea cómo piensa el Opus Dei. Y luego tienen a Tania Montalvo. Tania Montalvo, criatura de Animal Político. El proyecto de Animal Político surge desde Washington porque mucha de la gente que participa en la formación de Animal Político va continuamente a Washington, empiezan un entrenamiento en temas digitales, el Departamento de Estado tenía muchos cursos de estos, iban, el proyecto del Departamento de Estado impulsando las nuevas tecnologías digitales era ampliar las cauces de la democracia, ¿no? Bueno, parte de ese proyecto, ¿en qué se tradujo? ¿Se acuerdan de la Revolución Árabe? Pues forma parte de esos experimentos que impulsó el Departamento de Estado. Cuando estalla el movimiento de la Primavera Árabe y se empieza a extender por todo el mundo árabe, y en Egipto le dan golpe de Estado, terminan con el mandato de los militares, y cuando el Departamento de Estado y el gobierno de Estados Unidos se dan cuenta de que los experimentos que habían impulsado a través de las redes sociales se habían ido demasiado lejos, eliminando a algunos de sus aliados importantes, como por ejemplo los militares en Egipto, porque gracias a la primavera árabe llegaron al poder la hermandad musulmana en Egipto. Y entonces los gringos dijeron, ay, la hermandad musulmana, no, 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 son yihadistas, vamos a eliminarlos. Los eliminaron y volvieron a reinstalar a los militares en Egipto. Para que se den cuenta de dónde vienen estas cosas, ¿no? Entonces yo por eso digo que es un informe torticero, en el que por un lado no pueden negar la realidad cuando reconocen que las redes sociales se han abierto paso, pero eso es algo que nosotros ya sabemos sin necesidad de que venga el Instituto Reuters a decirnos, está pasando esto, ¿no? Y luego, es muy extraño todo este fenómeno. Fíjense, yo no sé si ustedes, yo por eso, al igual que mi maestro, porque a don Francisco Cruz, a pesar de que yo soy más joven que él, pues por eso lo considero mi maestro, él tiene razón cuando dice que a veces los viejos tenemos esta ventaja de saber, entendemos por dónde andan los tiros, quién está detrás de esto, porque lo hemos vivido, ¿no? Y realmente hoy en día existen muy pocos proyectos que surjan del auténtico deseo de profesionalizar los medios, ¿no? El único, quizá, uno de los pocos, a lo mejor estoy siendo injusto, a ver, seguramente habrá otros, pero uno de los pocos proyectos, y esto casi no se sabe, uno de los pocos proyectos internacionales que surgen, les voy a decir cómo surge CNN, por ejemplo. CNN, yo no sé si ustedes sepan, CNN, este canal de 24 horas de televisión, fue fundado por Ted Turner, que por cierto, acaba de morir. Cuando Ted Turner decide crear CNN, 24 horas, contrata a los más viejos y experimentados periodistas en el ámbito de la investigación, la producción televisiva, el reporteo, todo, los más viejos, algunos ya jubilados. Entonces los contrata y les dice, señores, quiero formar un canal 24 horas, quiero que ustedes me ayuden a formar a la nueva generación de periodistas jóvenes, ambiciosos, con talento. Y entonces compra un viejo almacén, gigante almacén Ted Turner, donde mete a todos los que van a ser reporteros de CNN y ahí reciben las clases, los consejos de los viejos periodistas. Y es así como surge CNN con una primera generación de reporteros fabulosos. Era la época en que CNN empezó a estar en la guerra en Irak con enviados especiales. Fue una etapa gloriosa de CNN. Después
CNN se corrompió, ahora mismo el capital sionista lo está comprando, porque saben que CNN, pues, y Donald Trump por eso odia a CNN, pero a donde voy es que muy pocas veces ha habido un intento aquí en México de realmente crear un medio que disponga de medios, entrenar reporteros, buscar la profesionalización de los reporteros. No, ahora muchos han sido formados, crean fama, Aristegui, Loret de Mola, en los grandes, y además están en consonancia con muchos de los designios del Departamento de Estado de Estados Unidos. Por eso, y con esto concluyo, yo desconfío profundamente de estos informes torticeros de Reuters. Entonces CNN es de lo que en su momento se salvaba, Jaime. Sí, así es, Muy bien. en sus inicios. Bueno, a ver, solo como por este tema que se había propuesto, ¿no? De la ministra Loreta Ortiz, que va a proponer en la Suprema Corte abrir la puerta para procesar penalmente más exfuncionarios relacionados al incendio de la guardería ABC, me parece importantísimo. Fíjense nada más el planteamiento y para que la gente vea que sí tenemos palabra, Paco, Jaime. Ayer lo consideré que estaba fuera de tono por lo que le estaba planteando a la presidenta. Pero para la próxima, si es que todavía no se lo han planteado a la presidenta, le quiero decir algo así. Presidenta, ahora que Isabel Díaz Ayuso defiende a los pobrecitos expresidentes que tienen que huir por la persecución a España, ¿en qué ha quedado, presidenta? La investigación que nos reveló Pablo Gómez a petición de Sin Censura en la mañanera con Andrés Manuel López Obrador, de los dineros, los millones que le estaban llegando a Enrique Peña Nieto a España y que él decía que no. ¿En qué quedó, presidenta? Digo, es que como dicen que están siendo perseguidos y por eso se van a España, ¿en qué quedó esa investigación? ¿En qué quedó la investigación de lo que ha aquí expuesto Nancy Flores, un corresponsal de la revista Contralínea, que por cierto yo tengo ese archivo que en su momento me compartió Miguel Vadillo, el fundador de la revista Contralínea, sobre los contratos de la renovación de las cabañas en Los Pinos, ese trabajo que le dio a su compadre Vicente Fox fraudulentamente. ¿En qué quedó la denuncia que hizo Arturo Saldívar Lelo de la REA, hoy en su equipo, presidenta, de que había un operativo de Estado para proteger a la familia de la primera dama por parte de Calderón, la primera dama Margarita Zavala, luego del incendio en la guardería ABC para que nadie saliera lastimado? ¿Por qué? Ojo con lo que siempre le dijimos a Andrés Manuel López Obrador y hoy se lo reitero a la presidenta. La oposición no se va a tentar, no va a guardar formas. Cuando vea la oportunidad, va a querer tumbar al presidente López Obrador y va a querer tumbar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Hasta cuándo? Todas estas denuncias, estas investigaciones quedarán pues ahí, medio en el aire. Hay que decir dónde está. Si la fiscalía, tengo entendido que la Fiscalía General de la República iba a investigar esto de Peña Nieto. ¿Se investigó en tiempos de Gersmanero o se dejó archivado, se metió en la carpeta y se olvidó? Por esto de la ministra Loreta Ortiz, mi querido Paco. Ahora, la gente de Sin embargo, hay que decirlo, Álvaro y Alejandro, han publicado precisamente un expediente muy interesante sobre el papá de Ricardo Salinas, perdón, el papá de la perrita de Trump, Ricardo Salinas Pliego. El señor, el papá, tiene ahí está, mire, que gracias Ceci por rescatarla. El papá, el papá tendría una relación con la CIA. O sea, hay mucho material, mi querido Paco,
bueno, a veces uno quisiera abordar todos los temas, pero pues simplemente no da el tiempo, pero ahí te la dejo votando, maestro, usted decide. No, mira, Vicente y Jaime, por la importancia que reviste y porque afecta directamente o le pega directamente a Margarita Zavala Gómez del Campo, la ex primera dama o la esposa de Felipe Calderón, el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Alf, esa me parece que tenemos que considerarlo. Hay que decirlo. Hoy es martes, mañana miércoles, la ministra Loretta Ortiz propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrir la puerta para procesar penalmente a más exfuncionarios relacionados con el incendio de la guardería ABC. ¿Qué consideró? Y a mí esto me llama la atención, imprescriptibles los delitos del homicidio y lesiones culposas. Fue un crimen lo de los niños, ¿sí? Lesiones culposas por omisión en perjuicio de menores de edad, resultado de la tragedia del 5 de junio de 2009. 49 niños murieron y 106 resultaron heridos, por lo menos 70 con quemaduras que van a dejarles huellas de por vida. El proyecto está enlistado para proponerse mañana y propone determinar que la magnitud de esa tragedia y el incumplimiento del deber de cuidado del Estado constituyen violaciones graves a los derechos de la infancia. Y cito nada más esta y después entramos al análisis, pero dice, debe dejarse claro que cuando nos encontramos ante un suceso de la magnitud del que aquí nos ocupa, estamos expresando también la complejidad para su investigación y sanción, porque el evento en sí mismo se separa de cualquier ilícito ordinario del derecho penal y por ende esta Suprema Corte sostiene su imprescriptibilidad. O sea, son crímenes que no van a prescribir y que deben juzgarse cuando se deban juzgar. No importa si pasan 50 o 60 años o si como ahora. Pero esto dice en términos del último párrafo del artículo 106 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué pasó entonces que todos recordamos allá en Hermosillo, Sonora? 5 de junio de 2009. Un incendio mató a 49 bebés y dejó heridos con quemaduras todos, a otros 106. 72, yo dije 70, son 76, estoy aquí, 72 oficialmente, quedaron con secuelas graves de por vida, todos de entre 5 meses y 5 años de edad. ¿Y qué pasó después? Apenas se confirmó la noticia del incendio, la mano de la primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo, se extendió con todo el poder presidencial o una operación de Estado para proteger a varios innombrables que tenían responsabilidad en el incendio, empezando por su prima Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, socia principal y fundadora de aquella estancia infantil e hija del empresario Roberto Gómez del Campo Laborín, tío de Margarita Esther, y por tanto su prima. Y al mismo tiempo prima de Lourdes Laborín Gómez del Campo, esposa de José Eduardo Robinson Burs Castelo, en aquel momento gobernador de Sonora. Entonces, cuando la ministra abre la puerta para advertir que no prescriben este tipo de delitos, pues tienes que tener en cuenta a Margarita Zavala Gómez del Campo y tienes que tener en cuenta la imagen de Felipe Calderón Hinojosa, quien ahora sabemos que encabezó, o lo subimos después este año, porque es lo que les estoy leyendo son mis apuntes de 2013. Apuntes de 2013 que vienen consignados después en las Damas del Poder. No es un asunto nuevo. Esos son mis apuntes de 2013, ¿sí? Había y hubo protección a los responsables de este crimen. Es un crimen de Estado. ¿Por qué? Porque por negligencia este incendio se salió de control. Y porque además es importante porque todos son millonarios. Todos son millonarios. No, y por eso intervino Calderón en su papel de presidente de la República y ordena una operación de Estado
para que nadie sea juzgado, solamente, o sean juzgados algunos de los hilos más delgados, como decimos, ¿sí? El manto protector de la primera dama, que era muy poderosa, alcanzó al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Caram Tomé, y al exdirector de esa institución, Juan Molinar Urcasitas, amigo personal de Margarita Esther Zavala Gómez del Campo. Este hombre había colocado en la dirección de tecnología a uno de sus primos hermanos y a través de ahí salió un contrato por 3,000 millones de pesos, un contrato multianual. Así que la historia de la protección presidencial no solo pasó de boca en boca, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pasó por no sé cuántas páginas se escribieron, en cuántos periódicos, libros como el mío, revistas digitales, hasta el 22 de febrero de 2022, lo recuerdan, cuando el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, hizo pública formalmente una investigación de 2010, es decir, un año después del incendio, que vetó ilegalmente el presidente Calderón y que venía con el apoyo virulento y respaldo de la primera dama para proteger a los responsables de este incendio. Así que cuando para mí dicen que van a abrir la puerta o la ventana para juzgar a exfuncionarios responsables de este incendio, yo digo, ¿quién es la primera responsable? ¿Quién lo encubrió? Margarita Esther Zavala Gómez del Campo. El segundo, Felipe Calderón Hinojosa. Y yo recuerdo las palabras del ministro presidente en esa época. Lo voy a citar porque aquí lo tengo. Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente Calderón, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy vienen a hablar de Estado de Derecho y ellos sometieron a la Suprema Corte. Así que cuando la ministra Loreta Ortiz Alfa habla de un proyecto para declarar que no prescriben este tipo de delitos, yo digo, ahí está Margarita Zavala Gómez del Campo, ahí está Felipe Calderón, que protegieron este crimen de Estado en el que murieron 49 niños, 106 resultaron heridos y 72 de estos 106 con secuelas graves de por vida. Así que a mí me parece que este es una nota que debemos analizar con cuidado porque es un crimen todavía en el que caminan con toda placidez los principales responsables, Vicente y Jaime. Me da la impresión como que salió Vicente, se salió del sistema Vicente, Jaime, pero bueno, está la mesa servida, tenemos los asuntos, tenemos todavía más, los dirigentes de Morena acaban de presentar ayer la solicitud de juicio electoral, lo hicieron a nivel local todavía, pero de ahí eventualmente va a llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por todo el cochinero que hubo en las elecciones del domingo pasado en Coahuila, Jaime. Pero tú tienes la mesa ahí como siempre, Jaime. Pues gracias, maestro Paco. Seguramente, Vicente, una de dos, o fue a servirse un cafecito o anda cortejando a, ya sabes que este es muchacho, es el niño perdido, ya no tiene remedio. ¡Mentira! Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? ¡Mentira! Ay, luego, Te estaba oyendo tras bambalinas, fíjate. Sí. Oye, no, fíjate que me gustaría, sabes, por deformación profesional yo no dejo de leer las columnas, por más asquerosas que éstas sean. Y hoy me llamó la atención la columna que publica Francisco Moreno, este hombre que nos prometió, que prometió quemar a los morenacos, a la gente de Morena en el Zócalo con leña verde. No sé si te acuerdas, Paco, Vicente. Bueno, Francisco Martín Moreno escribe una columna
que le pone Chávez sí y yo, señor. Detrás de este titular, ¿qué hay? Bueno, básicamente esta columna sostiene que Andrés Manuel López Obrador está muy agobiado porque cree que es muy posible que dentro de poco lleguen helicópteros, equipos especializados de las fuerzas militares de Estados Unidos y lo secuestren para llevárselo a Estados Unidos. Insinúa eso, ¿no? Insinúa eso. Y es una especie de alegoría de mal gusto, de muy pésimo gusto, y para que vean de qué manera describe a la gente que se ha beneficiado la 4T, les voy a leer solamente 2 párrafos pequeños, ¿no? Para que vean esta forma que tiene este personaje de ver a la gente de la 4T. Dice: querido Padre Celestial, si le regalamos dinero a los pobres sin ninguna intención oculta, créeme, es porque no saben hacer nada. Son como animalitos que o les acercas la comida o se mueren de hambre al no poder valerse por sí mismos. ¿Qué hacer con asnos que escriben su nombre con faltas de ortografía? Híjole, o sea, para que veas en qué categoría les dice asnos, animales a la gente de la 4T que recibe dádivas del gobierno de la 4T a cambio de su respaldo político. Bueno, hagamos un lado. Luego dice, se supone que aquí está hablando López Obrador, ¿no? Él lo está interpretando. Y dice, aquí sigue López Obrador, según Francisco Martín Moreno. Dice, Santo Dios de los mortales, si escuchaste las plegarias de Hugo Chávez y te lo llevaste a la eternidad para que no asistiera al desastre de la revolución bolivariana, entonces, Dios mío, si aceptas que te he sido fiel y leal, hazme el favor de venir por mí, sobre todo porque no resisto el ruido ensordecedor de los helicópteros. ¿Me entiendes, verdad? Siéntame a un lado de tu trono de nubes, pues yo no quiero vivir ni un segundo más para constatar con insoportable dolor en qué se convertirá mi soñada e idolatrada 4T. Invítame, si quieres, el hecho de padecer la tragedia del escandaloso fracaso del sueño de mi vida. Bueno, estos solamente son 2 párrafos de este autor de mentalidad putrefacta que pues destila un tremendo odio hacia López Obrador y hacia toda esta gente que se ha sido beneficiaria de las becas, con pensiones no contributivas, que no puede haber una cosa más progresista, solidaria, que una pensión no contributiva. Es decir, pensión a la gente que a lo largo de su vida, a lo mejor fue un albañil que nunca cotizó en el Seguro Social o en el ISSSTE, a lo mejor fue un hombre que cuidaba cabras en el monte y que nunca pudo cotizar en el Seguro Social, a lo mejor es una mujer que fue ama de casa y que a lo mejor mantenía ella sola a sus hijos e iba a chambear haciendo de ayudar en otras casas para completar su dinero o vender chácharas o vender botellas de agua en un semáforo. Esta gente que no ha cotizado recibe hoy una pensión en la tercera edad. Para que veas la profunda carga de desprecio de este desgraciado hacia esta gente que dice ellos que son asnos, que ni siquiera saben escribir su nombre sin faltas de ortografía. Esto te revela, insisto, el odio profundo que se ha instalado en la derecha, en la extrema derecha, que siguen pensando, que siguen orando y rezando. Yo imagino a toda esta derechona que es católica, ¿no? Que si la pasa rezando, Diosito, por favor, que venga Trump, como a esta señora, ¿se acuerdan? Que vimos que decía, Trump, ven por nosotros, ayúdanos, Trump, ¿no? Y un último apunte, porque él insinúa que la gente que recibe estas pensiones lo hace a cambio de su lealtad partidista, para que cuando vengan las elecciones, por eso se dice, no, yo les di estas pensiones, pero sin exigir nada a cambio. Les recuerdo, señores de la derecha, que todos ellos militan en el catolicismo más radical,
que las limosnas, las ayudas, el consuelo que muchas veces ofrece la Iglesia Católica, dicen que ellos ayudan sin mirar a quién, no. Ellos les dan un trozo de pan, algo de comer, les dan los confortan en su desesperación, pero a cambio no piden nada. Claro que piden algo, les piden su alma. Así es que toda transacción de la derecha va a ser de este tipo. Así es que no me venga, señor Francisco Martín Moreno, con este cuento de que Andrés Manuel espera a cambio de esas pensiones la lealtad eterna de esa muchedumbre a la que tanto desprecia usted. Esta quizá es la nueva economía, una economía sustentada en principios humanitarios, solidarios. Antes México era una fábrica de pobres, hoy México es una fábrica de seres que por lo menos ya tienen la asistencia del Estado, que se ha convertido en el gran subsidiario de aquellas carencias, de aquellas injusticias que trajo consigo el neoliberalismo. Así es que mejor cállese usted el hocico, señor Francisco Moreno, que tiene usted muchísimo pasado y la cola muy larga. Bueno, perdón, pero es que a mí me cabrea muchísimo cuando esta gente desde la derechona habla con tal desprecio de la gente que hoy recibe sus pensiones, que a veces les permiten a mucha gente comprar medicamentos, darse un gustito, pagar sus pasajes para ir a trabajar, para chambear, ¿no? Como esta señora que vende agua en los semáforos y anda con su pato, con la camiseta de la selección nacional y su niño. No, es que de verdad el desprecio de este personaje, Francisco Martín Moreno, lo ha vuelto realmente un odiador de clase impresionante. Pues yo creo que es de uno de los que les dio chorrillo con la encuesta de las eras, ¿no? El 70% de aprobación de Andrés Manuel. Yo no sabía que para escribir columnas se tenía que poner borracho o marihuano uno. Luego de leer ese cabrón dije, si no la sabe controlar, que no la consuma. Sí, Pero, sí. oigan, a ver, y mentiras, no, yo ya sé que andas hablando a mis espaldas, me levanté tantito a unos asuntos ahí, pero ya sé que andan hablando a mis espaldas. A ver, dicen que el fútbol no es Habla político. Jaime. Estaba a punto de hablar mal de ti, Vicente, pero oye, escuchando al maestro Jaime dije, bueno, que siga él. Y conociéndole la miradita, digo yo, ya sé quién. No, El que mentira. me sopló fue Yago Batusay. A ver, oigan, el fútbol y la política. Digo, no sé si la gente se dio cuenta. Vaya situación que tuvieron que atravesar los seleccionados de Paraguay. De Uruguay. De Uruguay, perdón. Sí, perdón. Gracias, Paco. Los detuvieron no sé cuánto tiempo los recibieron con revisión. Qué bueno que Marcelo Bielsa, el director técnico, hasta en protesta se tomó una foto, la foto oficial, agachado. El tema de Irán, que ayer dio junto a Nueva Zelanda tal vez el mejor partido del Mundial, 2-2 en Los Ángeles, y en las gradas hubo hasta madrazos entre los que quieren el cambio de régimen y aquellos que están en solidaridad con Irán en tiempos de guerra. Y súmale, vele sumando, ¿no? O sea, hay muchas cosas muy interesantes que van más allá del campo de juego, ¿no? Me llamó mucho la atención cómo este mundial nos está dejando también muchos temas para abordar, pero qué tristeza que seleccionados de un equipo latinoamericano como el de Uruguay, pues tengan que vivir lo que están sufriendo, o tengan que sufrir lo que están sufriendo muchos paisanos y paisanas, muchos hermanos migrantes, ¿no? En un país en el que pues están, eh, no sé, lo veía las imágenes, miren nada más esto, miren nada más esto. Son estrellas del fútbol y tratados con la punta del pie por quien se supone es el anfitrión. Válgame Dios. Mi querido Paco, mi querido Jaime, antes de que cierren con sus comentarios, recuerde a las 5 de la tarde la videocharla cruzada con el maestro Paco Cruz en los canales de Julio Astillero, pero antes a la 1 de la tarde, no apto para cínicos en el canal del mismo nombre que dirige el maestro Jaime Hernández. Mi querido Paco.
Como ya no, para que no nos gane la presidenta, quien piense que el fútbol no es política, hoy es política abierta. Y Gianni Infantino está entregando el fútbol no solo a la comercialización, sino a la política nazi de Donald Trump. Infantino se está levantando como un nazi. Yo recuerdo por los videos que veo, por todas las grabaciones, ni Hitler en la Alemania nazi, en los Juegos Olímpicos, se comportó como Donald Trump. Hay que ver nada más todo eso.